Dios le bendiga. Bienvenidos a la academia. En esta sesión vamos a estar hablando acerca de Dios y la naturaleza de Dios como un Dios trino. La Biblia dice en Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando hablamos de Dios, algo que es importante entender es que la Biblia no es un libro de pruebas, no es un libro de evidencia. Aunque tiene prueba y tiene evidencias dentro, ese no es el propósito de la Biblia. La Biblia es un libro de fe. Y la Biblia empieza desde el principio haciendo una aserción, es decir, estableciendo algo. En el principio, Dios. ¿Sabe? No dice, vamos ahora a estudiar cuál es la naturaleza y explicar de argumentos cosmológicos y qué sé yo cuánto, explicar cómo es que puede haber que exista un Dios. No, la Biblia desde el principio establece que Dios existe. En el principio, Dios. En el principio creó Dios. ¿Sabe? Se establece desde el principio que existe Dios, que la existencia de Dios, uno la cree en ella por fe. Por fe nosotros creemos en Dios. O sea, y vemos en el libro de Hebreos, por eso dice, por la fe, por la fe, por la fe. Nosotros estamos llamados a creer por la fe. Ahora, eso no quiere decir que no hay evidencia a la cual podamos estudiar y ver, que no hay pruebas que podamos presentar. Sí las hay. Pero la raíz del asunto es que creemos en Dios por la fe que Él nos ha dado para creer en Él. Y cuando hablamos de Dios, Dios es un ser trascendente, es un ser que no se puede describir y no se puede comprender totalmente con nuestra mente finita, porque Dios es infinito. Cuando la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ahí se establece tres cosas. Que Dios en el principio creó Dios, en el principio, es decir, la creación del tiempo. Creó Dios los cielos, el espacio y la tierra, la materia. Ahí vemos que Dios creó el tiempo, el espacio y la materia. Son las tres cosas que usamos para definir la realidad, todo lo que existe. Pero si Dios creó eso de la nada, quiere decir que el tiempo, la materia y el espacio son más pequeños que Dios. Que Dios está fuera de ellos. Quiere decir que si Dios está fuera del tiempo, Dios es eterno, Dios no tiene tiempo. Dios está fuera del espacio, quiere decir que Dios es omnipresente, está en todo lugar. Dios no es físico, Dios es espíritu, está fuera de la materia. Así que Dios es un Dios trascendente, es un Dios que es más grande que toda la creación. Y por eso no podemos entender a toda capacidad la naturaleza de Dios. Podemos ver lo que la Biblia nos enseña, y la Biblia nos enseña lo necesario que tenemos que saber para creer en Él. La Biblia no nos está tratando de dar una cátedra acerca de todos los puntos y detallarnos la naturaleza de Dios. Y Dios es así, 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 y no hay nada más de Dios. No, Dios es un ser infinito, Dios es eterno. Los mismos ángeles que están en la presencia de Dios continuamente dicen santo, santo, santo. No porque les gusta repetir santo, sino porque cada momento, de la manera que yo lo veo, es que cada momento ellos están recibiendo una revelación fresca de la santidad de Dios, porque su santidad es eterna. Todos los atributos de Dios son eternos como Él es eterno. Y cada vez que yo, wow, santo, otra vez, wow, qué santo. Y siempre está viendo la eternidad de la santidad de Dios. Así que la mente del hombre no puede totalmente entender a Dios, pero sí Dios se ha dado a conocer en Jesucristo. Y todo lo que necesitamos para creer en Él, nos lo ha revelado en su palabra. Me gusta como lo puso Juan Wesley. Él dijo, tráigame un gusano que pueda entender un hombre y te enseñaré un hombre que pueda entender al Dios Trino. Es decir, como un gusano no puede entender un hombre, de la misma manera un hombre no puede entender la totalidad de Dios. Ahora, cuando entendemos que Dios es un Dios Trino, que existe en tres personas, nos deja saber que Dios es un Dios autosuficiente. Esto quiere decir que Dios no tenía necesidad de nada ni de nadie. ¿Sabes? Porque si Dios es eterno, quiere decir que sus cualidades son eternas. Su amor es eterno. Su bondad es eterna. Su justicia, su santidad, todos son eternos. Pero si la bondad de Dios, el amor de Dios, si la justicia de Dios, todos eran eternos, ¿a quién Dios amaba antes de haber creado todo?
¿A quién Dios amaba antes de crear a los ángeles, de crear al hombre, de crear qué sé cuánto? Si el amor de Dios es eterno y si Dios no es un Dios trino, ¿a quién amaba? Es decir, que si Dios no es trino, entonces Dios no era autosuficiente. Entonces Dios necesitaba su creación. Y eso no es lo que Dios nos revela en su palabra. Cuando Dios se revela a Moisés, se le dice, yo soy quien soy. Y nos da ese nombre que conocemos como Jehová. Ese nombre significa, literalmente, Él es el Dios que es autosuficiente. El Dios que es su propia referencia. El Dios que se refiere a sí mismo. Es decir, yo no me defino por nada, ninguna otra cosa. Yo soy. Y eso es lo único que tiene que saber. Yo soy. Es decir, que Dios no necesita nada para definirse. Él es completo y autosuficiente en Él mismo. Y vemos eso, y que Dios tiene comunión consigo mismo. Así que Dios, el amor, la Biblia lo dice, que el Padre amó al Hijo desde antes de la fundación del mundo. La comunión está ahí, desde el Padre, el Hijo, del Espíritu Santo, el amor y la bondad, estaba ahí todo en la comunión de la Trinidad. Ahora, cuando hablamos de la Trinidad, tenemos que entender algo. Que hay un solo Dios verdadero, como lo dijo Warfield, Bebe Warfield. Dice, hay un solo Dios verdadero, pero en la unidad de la deidad hay tres personas coiguales y coeternas, iguales en sustancia, pero distintos en su subsistencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios es uno, no hay tres dioses, es un solo Dios. Pero de entre ese Dios hay tres diferentes personalidades. Es la única manera que se puede describir, porque hasta eso el idioma limitado que tenemos no puede describir al Dios eterno, Dios trino. La manera que lo podemos describir es que hay tres personalidades dentro de ese Dios trino y lo conocemos como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero no fue que en un momento solamente hubo Padre y después vino a ser el Hijo, después el Espíritu Santo, sino que por toda la eternidad siempre Dios ha sido un Dios trino. Siempre ha existido Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero es un solo Dios. Y es un misterio que no podemos tapar el sol con un dedo y decir, usted puede entender todo lo que puede entender. No lo entendemos. No se rompa la cabeza mucho. Yo no lo entiendo tanto tampoco. Es un misterio. Esto es lo que se llama el misterio de Dios. Pero podemos, pero aunque no entendamos algo completamente, plenamente, no quiere decir que no podamos orar a la Trinidad, adorar a la Trinidad y entrar en la vida de la plenitud de la Trinidad. Se lo explico de esta manera. Adentro del Sol, en la esfera más adentro del Sol, la temperatura es 27 millones de grados. La presión adentro es 340 mil millones más que aquí en la Tierra. En esta esfera de adentro del Sol, en esta presión y en esta gran temperatura, ocurren reacciones nucleares. En cada reacción, 4 protones se unen y forman lo que se llama una partícula alfa. Pero cuando se une esa partícula alfa, se pierde un 30% de la materia que existía antes y esto se vuelve en energía. Y a través de un proceso llamado la convección y muchos años, esta energía sube a la superficie del Sol y donde es eyectada hacia el espacio como calor y luz y la recibimos aquí en la Tierra. Ahora, todo esto es muy interesante, a mí me encanta la ciencia, me gusta estudiar esto, pero usted no tenía que saber nada de eso para usted ir a la playa y broncearse. Usted no tendría que entender cómo funcionaba el Sol y entender las reacciones nucleares adentro de una estrella para usted tomar beneficio del calor del Sol y de los rayos de luz que nos da todos los días. Así que usted no tiene que entender todo lo que hay que saber de Dios para poder tomar provecho de los beneficios que tenemos en Jesucristo. Solo tenemos que entender que Dios es lo que Él dice que Él es y tenemos que tener fe en Él. Ahora, 3 cosas que tenemos que entender, como lo dije al principio, no son 3 dioses, es un solo Dios. No es una apariencia
de tres personas. Es decir, no es que es a veces Dios Padre y de repente se representa como Dios Hijo y a veces como Dios Espíritu Santo, pero no hay distinción, es un solo Dios, pero no hay tres personas, sino que es como una apariencia. No es eso tampoco. Ni tampoco hay una jerarquía adentro de la divinidad. Es decir, cuando dice Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, no quiere decir Dios Padre es el más grande, después Dios Hijo un poquito menos y después el Espíritu Santo es el menor. No es una jerarquía, sino que son los tres coeternos y coiguales. Es decir, no hay diferencia en su sustancia. Son los tres igualmente Dios. Ahora vamos a la Biblia. La Biblia no menciona la palabra Trinidad ni Trinidad, como usted lo quería decir. Y algunos tratan de decir, ¿sabes? La Biblia no dice de esa palabra de Trinidad. La Biblia no habla de eso. Pero la Biblia tampoco habla del monoteísmo. ¿Qué es el monoteísmo? Monoteísmo es que existe un solo Dios. Pero lo podemos ver claramente a través de la Escritura que la Biblia enseña que hay un solo Dios. La Biblia dice en Deuteronomios capítulo 6, verso 4, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Isaías 46, 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, ni no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Es decir, que aquí está hablando que hay un solo Dios. Entonces esto es monoteísmo. La Biblia dice que la palabra monoteísmo aparece en la Biblia. No, nunca aparece. Pero no quiere decir que no sea verdad que haya un solo Dios. Es solamente la palabra que usamos para definir ese concepto. Igualmente la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero es la palabra que usamos para definir el concepto de que Dios existe en tres personas. Y vemos que Dios es revelado en tres personas en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, ellos escribían, los escritores escribían lo que Dios les inspiraba, pero yo creo que ellos no entendían la plenitud de la Trinidad de Dios, porque no fue revelada explícitamente hasta el Nuevo Testamento. Pero vemos la sombra de Dios empezando a revelarse como un Dios trino. Vemos en Génesis capítulo 1, versículo 1 al 2, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que vemos aquí, desde el principio, vemos al Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo operando. Pero si me permiten hacer un poquito de trampa, y leemos en Juan capítulo 1, versículo 3, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto hablando del verbo, es decir, Jesús. Quiere decir que en la creación no solamente estuvieron el Padre y el Espíritu Santo, pero también estuvo involucrado el Hijo. Y vemos que Dios, cuando Dios crea al hombre, Dios se refiere a sí mismo ¿en qué? En forma plural. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Dios refiriéndose a sí mismo en forma plural. Y igual en Isaías capítulo 6, verso 8. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envía a mí. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Ahora, mire, algunas personas tratan de decir, eso es a los ángeles que Dios se está refiriendo. Pero la Biblia en ningún lado habla que ángeles toman decisiones, que los ángeles tomaron ninguna parte en la creación, que los ángeles no tienen nada que ver menos ministrarle a Dios y ser ángeles y ser espíritus ministradores. Así que en ningún punto la Biblia se refiere a los ángeles como que tienen que Dios les dice a los ángeles, hey muchachos, vamos a hacer algo juntos. Dios da orden y se acabó. Así que cuando Dios está hablando, Él está hablando, está hablando de una igualdad. Está hablando como entre seres iguales. Es decir, que Dios hablando entre la Trinidad diciendo, hagamos al hombre. Y aquí diciendo, ¿quién irá por nosotros? Hasta la misma palabra para Dios en el hebreo es la palabra Elohim, que la palabra en sí es plural. Es como si fuera dioses, por decirlo así. Aunque no es una prueba sola en sí misma, no se puede usar como prueba para la Trinidad, porque existe lo que se llama el plural real. Es decir, que muchas veces las personas que eran reyes se referían a sí mismos en forma plural. Así que no es una evidencia en sí misma
para definir la Trinidad, pero es sí, entre muchas, una de las cosas que podemos usar para ver que Dios es un Dios trino. Ahora vemos que hay veces que Dios se refiere y se habla ante sí mismo. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, que está hablando, y a quién le estaba hablando, quién es Señor aquí. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este es el versículo 4. ¿Quién es el que es sacerdote según el orden de Melquisedec? La Biblia nos enseña en el libro de Hebreos que es Jesús. Es decir, que cuando está hablando a su Señor, quiere decir que es Jehová, Dios el Padre, hablando a ¿quién? A Jesús. A Jesús, es decir, la Trinidad en acción. Y vemos que después lo leemos en Isaías 48, dice, óyeme Jacob, y tú Israel, a quien llamé, yo mismo y yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. ¿Quién está hablando aquí? Yo mismo, yo el primero, y yo también el postrero. Si hacemos trampa otra vez y vamos al libro de Apocalipsis, vemos que en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, dice, cuando vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso su mano derecha sobre mí y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último. Es decir, esto es Jesucristo hablando al apóstol Juan. Quiere decir que el mismo que está hablando en Isaías capítulo 48, está hablando en Apocalipsis capítulo 1. ¿Quién es? Jesús. Ok, vamos otra vez a Isaías 48. Leamos ahora 3 versículos más abajo, versículo 16. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Así que vemos, ¿quién está hablando? Jesús. ¿Y se refiere a quién? Jehová el Señor y su Espíritu. Otra vez la Trinidad entera mencionada, no en el Nuevo Testamento, en el Antiguo. Ya es desde el principio, Dios se estaba revelando como un Dios trino. Ahora, en el Nuevo Testamento, obviamente, es mucho más claro. Vemos, como leemos en Mateo, cuando dice que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En 1 de Pedro, capítulos 1 y 2, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz os sean multiplicadas. Así que ya vemos que en el Nuevo Testamento ya más claramente vemos la Trinidad. Vemos que cuando Jesús fue bautizado, que se oyó la voz del Padre del cielo que dijo, este es mi Hijo amado. Y vemos que el Espíritu Santo descendió sobre la persona de Jesucristo como la paloma. Otra vez la Trinidad operando todos juntos. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Que Dios es un Dios trino. Bueno, significa varias cosas. Primeramente significa que Dios es un Dios de diversidad y de trabajo en equipo. Se puede decir que el Padre se hace la voluntad del Padre, el Hijo habla y el Espíritu actúa. Dios Padre dijo, hagamos. Dios fue la voluntad de Dios que hacer. El Hijo es la voz, Él habló y el Espíritu obró. La creación es nada más que la reflexión de la diversidad de Dios. Cuando vemos la diversidad que existe en la creación y que todo es diferente, hay animales aquí, animales así, que hay seres humanos que somos diferentes, algunos somos de tal color, de otro color, altos, bajitos, más gruesos, menos gruesos. Toda la diversidad es solamente una reflexión de la diversidad que hay en Dios. Cuando Dios dijo, hagamos el hombre como nosotros. Es decir, lo que se ve, la diferencia entre la humanidad es solamente una reflexión entre la diversidad que existe entre la misma Trinidad. Y en 1 de Corintios, capítulo 12, vemos que aunque hay diversidad, hay unidad. Como dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo.
Es decir, que si Dios nos habla de andar en unidad, andar unidos, es porque Dios es uno y Dios anda en unidad. Es decir, las tres personas de la Trinidad están en comunión. Así Dios nos manda a nosotros que también andemos en comunión. Como dice en Juan capítulo 17, versos 20 al 23. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Dios nos llama a ser uno como Él y el Padre. Jesús nos llama a ser uno como Él y el Padre son uno. Es decir, que cuando Dios está hablando que Él es trino y nos manda a tener unidad en medio de la diversidad, Él no está haciendo nada más que diciéndonos que seamos como Él es. Que aunque hay diversidad, que seamos uno como Dios es uno. Dios le bendiga.